¿Qué es una broma?, gritó mi gerente, con la cara roja de ira. Le temblaban las manos mientras sostenía el documento que acababa de cambiarlo todo en su oficina. Linda, esto no puede ser real. Yo solo sonreí con calma, crucé los brazos y respondí, ¿qué parte no entiendes, Esteban? Su respiración se agitó mientras miraba el papel una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Pero para entender por qué mi gerente de 45 años estaba teniendo un colapso nervioso completo, necesito contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Linda Castillo, y durante 3 años trabajé como analista financiera en Corporación Delta, una empresa de consultoría empresarial en el distrito financiero. 3 años de llegar a las 7:30 de la mañana, quedarme hasta las 8 de la noche cuando era necesario, y entregar resultados que siempre superaban las expectativas. No era alguien que llamara la atención. Una mujer de 28 años, con ropa profesional pero sencilla, siempre educada y dispuesta a ayudar. Mis compañeros me respetaban, mis clientes confiaban en mí, y mi expediente laboral era impecable. Durante esos 3 años, había sido responsable de análisis financieros que ahorraron millones a nuestros clientes. Detecté inconsistencias que otros pasaron por alto, implementé sistemas que mejoraron la eficiencia, y nunca, ni una sola vez, entregué un trabajo tarde o con errores. Cuando se abrió la posición de supervisora de análisis financiero, no había duda en la mente de nadie sobre quién la merecía. Era la promoción natural después de mi desempeño excepcional. Incluso mis compañeros bromeaban, finalmente Linda va a tener el reconocimiento que se merece. Esteban Ramos había sido mi gerente durante todo ese tiempo. Un hombre aparentemente justo, padre de familia, que siempre había reconocido mi trabajo en las evaluaciones anuales. Sus comentarios siempre eran, Linda es una empleada modelo, fundamental para el éxito del departamento. Por eso, cuando me pidió que fuera a su oficina ese viernes a las 4 de la tarde, pensé que era para formalizar lo que todos ya sabíamos. Linda, gracias por venir, me dijo, evitando el contacto visual mientras revisaba papeles innecesariamente. Por supuesto. ¿Es sobre la supervisión?, pregunté, sintiendo una extraña tensión en el ambiente. Esteban se aclaró la garganta varias veces. Sí, he tomado una decisión sobre la posición. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Algo en su lenguaje corporal me alertó. La posición va a ser para Julia Ramos, dijo rápidamente, como si las palabras le quemaran. El silencio llenó la oficina como un peso aplastante. ¿Julia? ¿La que lleva 5 meses trabajando aquí? 5 meses y medio, corrigió, como si eso cambiara algo significativo. Esteban, mi desempeño ha sido perfecto durante 3 años. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la ventana. El desempeño no lo es todo, Linda. Necesitamos líderes reales como ella, no seguidores como tú. Esas palabras me golpearon como agua helada. ¿Seguidores? Después de liderar proyectos exitosos, después de entrenar a nuevos empleados, después de ser la persona a la que todos acudían cuando tenían problemas. Julia tiene esa energía fresca que necesitamos, continuó, aún sin mirarme. Ideas innovadoras. Lo que no dijo, pero yo sabía perfectamente, era que Julia Ramos compartía más que solo el apellido con él. Me quedé sentada, procesando no solo la injusticia, sino la manera despectiva en que acababa de ser descartada. Como si 3 años de excelencia fueran irrelevantes. Entendido, dije finalmente, levantándome con dignidad. Felicitaciones a Julia. Sonreí cortésmente y salí de su oficina, pero algo había cambiado dentro de mí para siempre. No era solo rabia o decepción. Era algo más frío, más calculado. Porque Esteban acababa de cometer el error más grande de su carrera, había subestimado completamente a la persona equivocada. Esa noche, sentada en mi apartamento con una taza de té de manzanilla, comencé a reflexionar sobre los últimos 3 años. No con tristeza, sino con la mente analítica que me había convertido en la mejor en mi trabajo. Algo que Esteban no sabía sobre mí era que antes de dedicarme completamente a las finanzas, había estudiado Derecho durante 2 años. Cambié de carrera porque amaba los números, pero nunca olvidé las lecciones sobre documentación y evidencia. Durante mi tiempo en Delta, había desarrollado el hábito de mantener registros detallados de todo. No por desconfianza, sino por perfeccionismo. Emails, fechas, conversaciones importantes, decisiones inusuales, todo estaba documentado en mis archivos personales. El lunes llegué a la oficina como siempre,
con mi sonrisa profesional intacta. Julia ya estaba instalada en el escritorio que debería haber sido mío, luciendo una placa nueva: Julia Ramos, supervisora de análisis financiero. Linda, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que no haya sentimientos negativos. Mi tío me dijo que eres muy madura. Por supuesto que no, respondí cordialmente. Estoy segura de que harás un trabajo memorable. Durante las siguientes semanas, observé cómo Julia manejaba sus nuevas responsabilidades. Los resultados fueron exactamente los que había anticipado. Confundía terminología básica, mezclaba archivos de diferentes clientes, y constantemente interrumpía a otros para pedir explicaciones sobre procesos fundamentales. Pero lo más revelador era cómo Esteban la protegía. Cuando Julia entregaba reportes con errores obvios, él los corregía silenciosamente. Cuando perdía archivos importantes, él culpaba al sistema informático. Cuando los clientes se quejaban de su falta de conocimiento, él decía que estaba en proceso de capacitación. Mientras tanto, comencé mi propia investigación. Usando mi acceso autorizado a los archivos históricos, empecé a revisar patrones que antes había ignorado. Gastos que parecían inflados, aprobaciones que saltaban procedimientos normales, viajes que no coincidían con calendarios de reuniones. Lo que encontré me sorprendió incluso a mí. Esteban había estado manipulando el sistema de gastos durante al menos 2 años. Viajes familiares registrados como reuniones con clientes potenciales, cenas en restaurantes caros con su esposa documentadas como comidas de trabajo, y mi favorito: un fin de semana en un resort de playa facturado como retiro de planificación estratégica departamental. Pero necesitaba algo más contundente que simples irregularidades en gastos. Un viernes, mientras Julia se había ido temprano otra vez y Esteban estaba en una reunión con directivos, decidí revisar algunos archivos físicos que requerían para un proyecto antiguo. Como analista senior, tenía acceso legítimo a estos documentos. En el archivo personal de Julia encontré algo que me dejó sin aliento: su contrato original de contratación. No había sido contratada como analista junior como el resto de nosotros creía. Su título oficial era analista senior en desarrollo con trayectoria de liderazgo, una posición que ni siquiera existía en nuestro organigrama. Su salario inicial era 30% más alto que el mío después de 3 años de aumentos por méritos. Pero lo más impactante estaba en las notas manuscritas al margen del contrato, con la letra de Esteban: preparar para supervisión, 6 meses máximo. La promoción había sido planificada desde el momento en que Julia pisó la oficina. Fotografié cada página con mi teléfono, documenté cada irregularidad, y comencé a estructurar un caso que cambiaría todo. Porque lo que Esteban no sabía era que había algo más en mi pasado que él jamás había descubierto. Lo que Esteban nunca supo sobre mí era que mi hermano mayor, Roberto Castillo, trabajaba como auditor senior para González y Asociados, la firma externa que manejaba las auditorías anuales de múltiples corporaciones en la ciudad. Durante años, había mantenido mi vida personal completamente separada del trabajo. Roberto y yo teníamos apellidos diferentes por razones familiares complejas, y nunca mencioné su profesión en la oficina. Para todos en Delta, yo era simplemente Linda, la analista dedicada sin conexiones especiales. El miércoles por la noche, invité a Roberto a cenar. Necesito consejo profesional, le dije directamente. Roberto notó mi seriedad inmediatamente. ¿Qué está pasando? Le expliqué toda la situación: el nepotismo documentado, las irregularidades financieras, el contrato especial de Julia, y la manipulación sistemática que había descubierto. Roberto escuchó en completo silencio, su expresión profesional volviéndose más grave con cada detalle. Linda, dijo finalmente, lo que describes no es solo injusto. Son violaciones serias a las políticas corporativas y posiblemente a regulaciones laborales. Lo sé. Por eso necesito que esto se maneje correctamente. Roberto asintió lentamente. Corporación Delta está programada para su auditoría anual en 6 semanas. Pero dadas las irregularidades que describes, podría justificar una revisión anticipada, digamos, la próxima semana. Perfecto. Pero mi estrategia tenía una segunda fase que era aún más elegante. El viernes por la mañana, redacté una carta de renuncia cuidadosamente construida. No era emocional ni acusatoria. Era profesional, cortés, y estratégicamente devastadora. Estimado señor Ramos, escribí, después de reflexionar sobre las oportunidades de crecimiento profesional, he decidido buscar nuevos desafíos.
Mi último día será en 2 semanas. Confío en que Julia continuará exitosamente con los proyectos que he desarrollado durante estos 3 años. Cuando Esteban encontró la carta en su escritorio, su reacción fue exactamente la que había calculado. Linda. ¿Qué significa esto?, preguntó, corriendo hacia mi escritorio con la carta en mano. Mi renuncia, respondí tranquilamente, sin levantar la vista de mi computadora. Pero, no puedes irte. Tienes responsabilidades críticas, clientes que dependen de ti. Julia es la supervisora ahora, dije con una sonrisa inocente. Estoy segura de que puede manejar todo perfectamente. Después de todo, tú dijiste que necesitabas líderes reales como ella. Por primera vez, vi pánico real en los ojos de Esteban. Se estaba dando cuenta de lo que significaba perderme. Yo conocía cada cliente, cada proceso, cada detalle crítico de nuestras operaciones más complejas. Linda, seamos racionales, dijo, tratando de recuperar la compostura. Quizás hemos sido precipitados. Podríamos discutir ajustes en tu posición. Ajustes, fingí confusión. Pero tú fuiste muy claro sobre necesitar líderes, no seguidores como yo. Durante los siguientes días, observé cómo el caos se desarrollaba naturalmente. Sin mi supervisión discreta, los errores de Julia se multiplicaron. Clientes comenzaron a llamar con quejas, reportes llegaban tarde, y el departamento que había funcionado como un reloj suizo durante años comenzó a tambalearse. Esteban trabajaba hasta muy tarde tratando de corregir los problemas, pero no podía estar en todos lados al mismo tiempo. El martes de mi segunda semana, llegó el anuncio que había estado anticipando. Estimados empleados, leyó la recepcionista, tendremos una auditoría externa no programada comenzando mañana por la mañana. Todos los gerentes deben tener disponibles sus documentos financieros de los últimos 24 meses. La cara de Esteban se desplomó visiblemente. Sabía exactamente lo que iban a encontrar. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Los auditores llegaron el miércoles temprano. Roberto lideraba el equipo de 3 personas, manteniéndose completamente profesional conmigo, como si fuéramos extraños. Buenos días, me saludó formalmente. Entiendo que estará disponible para consultas durante la transición. Por supuesto, respondí cortésmente. Cualquier información histórica que necesiten. Durante las primeras horas, los auditores revisaron documentos rutinarios. Pero cuando llegaron a los gastos de representación de Esteban, la atmósfera cambió completamente. Señor Ramos, preguntó Roberto, ¿puede explicar este gasto de 3.200 pesos en un resort de playa catalogado como retiro de planificación estratégica? Esteban comenzó a transpirar. Fue una sesión intensiva de planificación departamental. ¿Con su esposa e hijos incluidos en el registro del hotel? El silencio fue ensordecedor. Mientras los auditores continuaban su trabajo, Julia cometió el error que selló su destino. Tratando de impresionarlos, les mostró orgullosamente un análisis financiero complejo que supuestamente había desarrollado. Era uno de mis reportes de 6 meses atrás. Señorita Ramos, dijo Roberto examinando el documento, los metadatos de este archivo muestran que fue creado por Linda Castillo en marzo, no por usted. La cara de Julia se puso completamente roja. Yo lo revisé y lo actualicé. ¿Qué actualizaciones específicas realizó?, preguntó Roberto, mostrándole la pantalla de propiedades del archivo. Porque no hay registro de modificaciones posteriores. En ese momento, Esteban intervino desesperadamente. Y debe ser un error del sistema. Linda debe haber manipulado los archivos. Roberto se volvió hacia él con expresión seria. Señor Ramos, los metadatos del servidor no pueden ser alterados por usuarios regulares. Además, tenemos respaldos automáticos que confirman la información original. El director regional, Miguel Torres, había sido convocado urgentemente y acababa de llegar, luciendo preocupado por la situación. Tenemos irregularidades múltiples, le informó Roberto. Gastos personales facturados como empresariales, evidencia de nepotismo en contrataciones, y ahora posible plagio de trabajo intelectual. Fue entonces cuando saqué mi carta final. Señor Torres, dije calmadamente, antes de que tome decisiones, me gustaría compartir algo que podría ser relevante. Saqué una carpeta organizada meticulosamente. Durante mis 3 años aquí, mantuve documentación detallada de procesos y decisiones, pensando que podría ser útil para mejoras futuras. Mostré las fotografías del contrato especial de Julia,
los correos sobre gastos irregulares, y la documentación que probaba que su promoción había sido planificada desde su primer día. ¿Is this a joke?, gritó Esteban al ver la evidencia fotográfica de sus propios documentos. Torres revisó cada papel con creciente seriedad. Señor Ramos, estas son violaciones graves a nuestras políticas. Su empleo queda terminado efectivamente inmediatamente. Señorita Julia, continuó, su contrato también queda rescindido debido a las irregularidades en su contratación y los problemas de integridad académica. No pueden hacer esto, protestó Julia. Mi tío me aseguró que este trabajo era mío. Su tío no tenía autoridad para hacer esas promesas, respondió Torres firmemente. Después de que seguridad escoltara a Esteban y Julia fuera del edificio, Torres me pidió hablar en privado. Linda, necesito disculparme profundamente por lo que ha pasado aquí, dijo con sinceridad. Lo que ha ocurrido es completamente inaceptable y va contra todos nuestros valores corporativos. Asentí, esperando a que continuara. Me gustaría ofrecerle la posición de directora regional de análisis financiero, continuó con seriedad. Sería responsable de supervisar todos los departamentos de análisis en nuestras 3 sucursales, con un equipo de 25 profesionales bajo su liderazgo y un aumento del 75%. Me quedé en silencio por un momento, considerando la oferta cuidadosamente. Además, agregó Torres, tendría autoridad completa para reestructurar los procesos, implementar nuevos sistemas, y seleccionar a su propio equipo de liderazgo. La empresa necesita a alguien con su integridad y capacidad para restaurar la confianza en nuestros procesos. Es una oferta muy generosa, señor Torres, respondí finalmente. Acepto, con una condición. ¿Cuál sería? Quiero implementar un sistema de transparencia completa en todas las promociones y contrataciones. Evaluaciones objetivas, criterios claros, y documentación pública de todas las decisiones de personal. Torres sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes, respondí con confianza. 6 meses después, dirijo el departamento de análisis más eficiente en la historia de Corporación Delta. Hemos implementado sistemas que han aumentado la productividad en un 40%, reducido errores en un 85%, y ganado 5 contratos importantes que pensábamos perdidos para siempre. Esteban encontró trabajo como contador junior en una empresa pequeña, con un salario 60% menor. La experiencia le enseñó el valor de la integridad profesional. Julia completó un programa de certificación en análisis financiero y ahora trabaja honestamente como analista junior en una firma respetable, donde está aprendiendo gradualmente las habilidades que siempre fingió tener. A veces la justicia no llega inmediatamente. Pero cuando llega, transforma no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la necesitaban aprender. La paciencia, la preparación y la dignidad siempre triunfan sobre la arrogancia y el favoritismo.